la perfección lo que vamos a hacer el esquema de siempre. Bien, espérate que, ahí está. Ahí ponemos, espera. Ahí está completito. Como insistíamos siempre, la exégesis es una lectura atenta del texto, ¿no? Entonces yo con alguna aprendí a resaltar los textos, ¿no? Hice un curso después de 2 años más o menos aprendí. Hola chicos. Entonces, ver un poquito algunas cosas, ¿no? Salteamos, me quedé con las ganas, pero ahí San José no se lo nombra. Los magos, muy bonito. O sea, en Mateo capítulo 2 comienza con el tema de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, pero simplemente aparecen ahí los pastores, etcétera, pero no, se habla de los padres, pero no explícito, así que lo salteé. Y acá sí ya hay otra vez otro texto con un protagonismo ya marcado de San José. En este texto es bastante marcado y es obvio. Después de la partida de los magos, bueno, ¿se acuerdan? No saben de memoria, los magos, la estrella los guió hasta Jerusalén. Hay todo un mensaje ahí porque para llegar a Jesús tienen que pasar por la Escritura. De hecho, preguntan dónde ha nacido el rey, que hemos visto su estrella. Herodes consultó y le dijeron en Belén de Judá. ¿Por qué? Porque Miqueas 5, el profeta Miqueas, dice que en Belén de Judá iban a ser el Mesías. Entonces, el mensaje de ese texto de los Reyes Magos es que, bueno, la naturaleza por la estrella te lleva, pero hay que pasar sí o sí por el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo. Entonces son los profetas los que llevan a Jesús, ¿no? Muy propio también de la teología de Mateo. Pero algo raro, porque Herodes le dice vayan, y después me lo cuentan, o sea, él no tiene fe, no cree, no va. Por las dudas vengan y cuéntenmelo, ¿no? Porque si es verdad, lo tengo que ir a matar. Vamos a ver, Herodes te la regaló. Entonces, entonces, acuérdense que dice que por fueron avisados en sueño los magos y se fueron por otro camino. O sea que no fueron a decirle nada a Herodes. Como vemos después le agarró el ataque. Pero bueno, entonces después de la partida de los magos, que se fueron por otro camino, el ángel del Señor se apareció en sueño a José. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces se aparece otra vez el ángel en sueño a José. ¿Y qué le dice? Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La vida amenazada, la familia amenazada. Después vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Como siempre, José era un hombre justo, o sea que buscaba la voluntad de Dios y la cumplía. Entonces se levantó, no chista, yo lo envidio, no se queja. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjense que también de noche, es una fuga nocturna, o sea, nosotros ponemos huida, pero fue fuga. Se tuvo que escapar, ¿no? De noche a Egipto para salvar la vida de Jesús, del niño. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Acá José María tiene un premio para que el que me diga ¿de dónde es esa cita? Ta-tan, ta-tan. ¿De qué profeta esa cita? Ya voy. Una ayudita. Bueno, los chicos que estudian Biblia. Es el Reino del Norte, siglo VIII. Tampoco. Letra. Tampoco. Empieza con O. No sé si hay otro que empiece con O. Oseas, en el capítulo 11, Oseas hace muy lindo porque relee, se llama teología de la historia, él relee la historia de Israel con las categorías padre e hijo. Entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque Israel es el hijo, el pueblo es hijo de Dios, ¿no? Lo rescató porque dice, entonces de Egipto llamé a mi hijo. Después vamos a ver, para Mateo es muy importante,
Acuérdense todo lo que dijimos de Mateo, ¿no? O sea, la necesidad, lo que representaba genéticamente Jesús, para decirlo en lenguaje actual, ¿no? O sea, toda la genealogía es toda una historia de salvación, una historia de pecado y de gracia, lo vimos, que confluye en Jesús, ¿no? Lo dice a través de la genealogía. Después de 14 generaciones, ¿se acuerdan? 777, la séptima empieza con Jesús, la plenitud de los tiempos, y bueno, de algún modo él recoge y asume todo el pasado, toda su historia. Por eso el Papa decía que no podemos avanzar si no nos reconciliamos con el pasado, ¿se acuerdan? Las reflexiones están todos los papas. Bueno, entonces acá es muy importante porque ahora después lo vamos a desarrollar, pero esa cita primero, lo que siempre hace Mateo, ¿no? Está escribiendo, le escribe a gente venida del judaísmo y tiene que demostrarle que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces lo demuestra con citas de cumplimiento, ¿no? Pero también que de algún modo, pues decimos valor teológico y simbólico de esto, de algún modo Jesús está como recapitulando o viviendo en sí mismo toda la historia de Israel. Es como que repite la historia de Israel y la sana por dentro. Como decía San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Entonces Jesús redime la historia de Israel, redime la genealogía, o sea, asume todo lo humano y lo sana. Entonces, esta vuelta, entonces cuando Mateo está pensando, bueno, así como Dios llamó a su hijo Israel de Egipto para que vuelva a la tierra, el Éxodo, bueno, Oseas lo interpreta como el padre que lo llama al hijo que vuelva. Y acá dice, bueno, el regreso, no sé, se podía haber quedado a vivir ahí, pero no, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús de algún modo recapitula toda la historia de Israel y la vuelve a vivir. Por eso es importante la cita de Oseas 11. De Egipto llamé a mi hijo. Dice que al verse engañado por los magos, ¿se acuerdan lo que no leímos, pero está ahí en los 12 primeros versículos? Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos, ahí me falló el corrector, los mayores, que los magos le habían indicado, ¿no? Por eso los chicos menores de 2 años, más o menos calculando, ¿no? Esto es la fiesta de los santos inocentes que celebramos el 28 de diciembre, ¿no? También una fecha teológicamente muy cargada también de sentido. Después, bueno, algunos detalles históricos que refuerzan esto. Y entonces, otra vez, por eso el resaltado, así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. Fíjense dónde está. La exégesis es una lectura atenta. Yo creo que las mujeres están más preparadas para la exégesis pues son más atentas a los detalles que los varones que somos medio brutos. Pero por eso, acá hay, yo no me di cuenta, es un libro, pero bueno, fíjense que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. ¿Está? Con la vuelta a Egipto se cumple lo que el Señor había anunciado. Como que lo que hace San José por el sueño es cumplir la voluntad de Dios. En cambio acá dice, se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta. No pone lo que el Señor había anunciado, porque es un tema complicado, porque cómo Dios permite esto, cómo Dios quiere, no lo quiere seguro. Pasó y sucedió, pero bueno, hay un tema teológico, entonces no lo quiere involucrar directamente a Dios. Se cumplió la Escritura. En Ramá se oyó una voz y hubo lágrimas. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que las consuelen porque ya no existen, ¿no? O sea, también esta matanza del inocente y el llanto de las madres le hace recordar a Mateo el llanto de Raquel que ha perdido a los hijos, ¿no? Que lo dice el profeta también Jeremías, ¿no? Bien. Lo pongo así en distinto color porque esto es como un intermedio, ¿no? Mientras están yendo a Egipto, cuentan esto, lo que pasó, y después volvemos, pues A, B, A'. Cuando murió Herodes, que es lo que estaba dicho por ahí, hasta que muera, bueno, el ángel del Señor se apareció en sueño a José, igual, porque está muy en paralelo.
que estaba ya en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, igual. Huye a Egipto, regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Fíjate, el paralelo es muy claro. Estos están muy paralelos los dos textos, ¿no? Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo. Acá está interesante, ¿no? Acá no hubo un ángel, sino el miedo. Tuvo miedo de ir allí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahí traje un mapito, bueno, pero Judea, acuérdense que es Belén de Judea, ¿no? Belén está a unos 12 kilómetros de Jerusalén y es el reino del sur, Judea, ¿está? En cambio, se va a Nazaret, que está al norte, es otra provincia romana. Para los israelitas es Galilea, pero era otra provincia romana. Es como que, ¿vieron cuando los que roban un auto en Santa Fe en el sur se vienen a Buenos Aires y después? Bueno, para que no los atrapen. Bueno, entonces, tuvo miedo de ir a Judea porque ahí estaba Arquelao, y entonces, ahí sí, advertido en sueños, se retiró a Galilea, que es otra región distinta de Judea, está en el norte y en otra provincia, donde se estableció una ciudad llamada Nazaret. Ya hablamos un poquito de Nazaret, y así se cumplió lo que había anunciado por los profetas, será llamado Nazareno, ¿no? Fíjense que hay una en celeste, 1, 2, 3 citas de cumplimiento, todas las cosas, acá está. Los 3 acontecimientos tienen la Sagrada Escritura, se va cumpliendo la palabra de Dios en la historia. Por eso la importancia. Jesús va cumpliendo, realizando las profecías. Todo se cumple en Jesús. Un poco lo que quiere Mateo decirle a la gente, ¿no? Bueno, ahora voy a ver un poquito más y ver un poco más la figura de José en esto. Bien, entonces, la huida a Egipto y su regreso. Acá, como les decía, yo me voy a sentar un poquito, si manejo la compra. El gran protagonista, y no podía ser de otro modo, es San José, ¿está? Tiene un protagonismo muy fuerte, bueno, como todo padre en esta situación crítica. Se pone al hombro a la Sagrada Familia y es el que va y viene. O sea, este texto tiene un gran protagonismo de José porque tiene que hacerse cargo de todo, ¿no? Bien, aunque con inquebrantable fe y gran entereza, esto es lo que ahora vamos después, la reflexión que hace el Papa al respecto, ¿no? Pero lo que hablábamos los primeros días del realismo de la encarnación, ¿no? O sea, el pensamiento mágico no nos hace pensar, no, va a estar todo protegido, va a andar todo bien. Yo, para ejemplo de eso, ahí les puse una diapositiva con 3 textos nomás, pero de los evangelios apócrifos, que ahí sí todo se soluciona mágicamente. En cambio, los evangelios canónicos son muy realistas. O sea, por eso el Papa le llama de la valentía creativa, así como vimos que San José tenía esa espiritualidad de la acogida, de la aceptación, que era tan importante, de las cosas malas que van pasando. Ahora habla de la valentía creativa, no de la aceptación pasiva, sino de la valentía creativa. Ya vamos a ver al final, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, de hecho, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse, digamos, lo que pasaron. Esto es lo que vimos recién, cuando se analiza la unidad literaria, de que tenía huida a Egipto, matanza de inocente y retorno. Lo que vimos ahí en las tres franjas está claramente y relacionada, por eso le puse, estas dos están claramente relacionadas entre sí, ¿no? La huida y el retorno, y en el medio la matanza de los inocentes. El texto está muy claramente estructurado de este modo. Bien, tiene una estructura simétrica y las tres partes concluyen con una cita de cumplimiento, ¿no? Los 3 versículos al final de cada uno. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Una forma de reafirmar que Jesús está cumpliendo las profecías, todo el Antiguo Testamento, etc. Bien, ¿está? ¿Seguimos? Bien.
Por eso yo le puse fuga, porque en realidad huida, sí, pero es una fuga nocturna. O sea, digo para tomar conciencia de toda la carga de adrenalina, ¿no?, que tiene esto. O sea, en serio que la vida estaba amenazada. Es como que te llega una cartita, mira, esta noche sos boleta y salís corriendo. O sea, no es broma, no es broma, ¿no? Entonces, el texto sobre todo quiere mostrar las dos cosas, que no estuvo exento de todas las vicisitudes y sufrimientos humanos, pero que en esa historia de violencia sigue estando presente la protección y providencia de Dios, ¿no? Porque Dios lo cuida, lo protege y lo lleva, o sea, digamos, lo salva de esa situación. Y Herodes, que era un sanguinario, hay textos, porque Herodes, a ver, Israel no tenía autonomía política, sino que dependía de Roma, ¿ah? Pero Roma tenía esa forma de gobierno bastante inteligente, que no traía uno de afuera, sino generalmente ponía alguno local que se vendía. Herodes era medio mestizaje, no era propiamente judío, era Idumeo, otra provincia, pero no era la provincia de Judea, sino de Idumea. Pero bueno, sin duda que totalmente vendido al poder dominante, ¿no? Y hay un par de textos extrabíblicos que hablan de realmente estaba enfermo. Vieron que se habla hoy que hay gente que se enferma de poder, le llama a los griegos la ibris, ¿no? Este tipo estaba totalmente loco de poder. Mató a ver, como momento, y ahí la chica Verónica también, esta frase está dicho por el prefiero ser el cerdo que porque los judíos no matan cerdo porque no se los comen. Entonces el cerdo de Herodes, que para no ofender a los judíos no iba a comer el hijo, al hijo se lo comía de enfermo. O sea, no hay un texto paralelo que nos verifique o confirme la matanza de los inocentes. Pero vieron que hoy está estos grupos que hacen el perfil psicológico, el profile, dice en inglés, el perfil psicológico de los delincuentes. Bueno, la matanza de los inocentes que cuenta Mateo cuadra 100% con el perfil psicopático de nuestro amigo Herodes, ¿eh? O sea, bien. Te digo que mató a los dos hijos por celo, por sospecha. En un momento sospechó que la iglesia, que la esposa, no es que lo engañaba, que le estaba confabulando para poner a otro y también la mató. No, enfermo de poder, mal. Entonces se entera que nació un rey, viste, bueno, matemos a todos los chicos menores de 2 años para que nadie me venga a hacer sombra, viste. El que está en el poder tiene miedo de perderlo y enloquece. Bien. Por eso se da entonces este texto de la matanza de los inocentes, ¿no? Y después lo decía, hoy en día hay mucho que se está escribiendo. El Papa Francisco ha puesto mucho acento en la realidad de los inmigrantes, ¿no? Vieron que nosotros ya tenemos bastante, alguna gente, los venezolanos que hay dando vueltas, o sea, Argentina está un poquito lejos. Pero bueno, a mí una tía mía grande me contaba cuando vino mi abuelo, que vino con su papá a los 9 años. Se fueron a parar a Río Seco y dice que del frío se les congelaba el agua. O sea, eso estamos olvidados, pero digamos, ir a otro país, a otra cultura, a otro idioma, no tenés familia, no tenés contacto, no es broma, ¿eh? O sea, por eso el Papa se preocupa tanto por los inmigrantes, esta gente que tiene que huir de Siria, ¿se acuerdan? Pero huyen porque la matan y tienen que huir con la familia. ¿Se acuerdan que esa historia del venezolano que llegó caminando con la familia? O sea, lo que, bueno, es tétrico, ¿viste? Bueno, por eso digo, bueno, acá hay que ver la experiencia de migrante, ¿no?
no tener la contención familiar, no conocer el idioma, las culturas, no es común, ¿no? Egipto, sabemos que no estudiaban geografía en aquella época, pero Egipto estaba, ¿no? Por todas las Pascuas celebran la huida, la salida de Egipto, el rescate, las plagas, todo. Egipto estaba permanentemente presente, digamos, en la mente del judío. Y Egipto, si bien fue lugar de fuga, fue permanentemente también lugar de refugio. Se habían quedado vínculos, seguramente familiares o gente en Egipto. Cuando destruyen Jerusalén, que a Jeremías lo liberan porque él había aconsejado la rendición, no se rindieron en Jerusalén, Jeremías huye a Egipto. O sea, era común que se iban como lugar de refugio a Egipto, ¿no? Me decían a mí que me decía un hombre que de Colombia al norte, el sueño de todo joven es Estados Unidos, ¿viste? Por el bienestar, ¿no? Bueno, Egipto era una tierra muy fecunda, muy irrigada, o sea, rica. Entonces siempre era lugar de refugio, ¿no? De oportunidades, si quieren, para imaginarlo hoy, ¿no? Pero es lo que dice, como Moisés, ahora José es el nuevo líder del pueblo de Dios, ¿no? O sea, Moisés llevó al pueblo a Egipto, y bueno, ahora José tiene que llevar a la Sagrada Familia a Egipto. Bien. Por eso decimos que más que el dato histórico de esto es todo el interés teológico de la vida amenazada. Lucas, quiero aclararlo, no es Mateo, pero se acuerdan que cuando fueron a presentar al niño al templo, que este niño será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el alma, ¿no? O sea, como Monseñor Fulton Sheen es un hombre muy conocido, está introducida la causa de beatificación, fue obispo auxiliar de Nueva York y tiene unos libros muy lindos, hizo mucho, es un tipo muy lúcido. Y él, en la vida de Jesús que él escribe, él dice, la sombra de la cruz se proyecta ya sobre el niño, ¿no? Como diciendo, ya nace, Simón y Ana eran profetas, profetiza Ana, ¿y qué anuncian? Uy, ¿te va a ir todo bien? No. Será causa de contradicción, de caída, de elevación, y a ti mismo una espada. O sea, ya del vamos, es como que la cruz no fue al final, estuvo presente en gran parte de la vida de Jesús, ¿no? Bien. A esto le pegué más o menos de Belén, Judea, ahí está Galilea, ¿ves? Eran dos provincias distintas. Pero ahí dice camino del sur y ahí dice desierto del sur. Esta es la península de Sinaí. Es un desierto, pero no de arena, es un desierto de piedra. No es lo mismo. El desierto ahí es piedra. Cuando cae una lluvia, que muy de tanto en tanto, hay unos canales que le llaman wadi en árabe, se llenan de agua y pasan, y después, nada, anda a buscar agua. Por eso toda la crisis del desierto. Y sobreviven los beduinos porque saben dónde están los oasis. Saben dónde están las fuentes de agua. El que no es lugareño de ahí, no vive. No hay forma. Fue muy famoso en el Dakar, que se hacía esta carrera, se les rompió un vehículo y los encontraron muertos. No hubo forma, se perdieron, se deshidrataron y murieron los dos corredores. En esa carrera París-Dakar que tienen que cruzar por ahí. ¿Sí? Me contaba un cura amigo que estuvo con una congregación que son los de Chá de Foucault, que son misioneros ahí en el desierto, que dice que si vos te perdés o se te rompe el vehículo, llevan cadenas el consejo que te dan es que te encadenes al auto, a la silla, al asiento, baje el vidrio y tires la llave. Porque
te tenés que esperar que te encuentren. Si vos salís, empezás a dar vuelta. Pues solamente los beduinos, que son vaquianos, saben orientarse. Cualquiera de nosotros se pierde. Y contaba de estos dos hermanos de la congregación de Chá de Foucault, les pasó eso, estaban recorriendo, se les rompió el vehículo, y bueno, primero dijeron, nos tenemos que quedar quietos, no se ataron y se quedaron, pero de golpe te agarra, viste, la ansiedad, la desesperación, y bueno, dijo, bueno, vamos a salir a buscar, y no, los encontraron muertos porque te perdés y entras de vuelta, no tenés forma de orientarte tampoco, es muy, muy difícil, ¿no? Digo lo que habrá sido no solo todo el camino, y son de Belén a Matanoa, que dice ahí, que es la actual, el Cairo, ahí está actualmente el Cairo, que sería donde fueron, hay más o menos 400 kilómetros. A buen tranco, 14 días más o menos, a buen tranco. Yo tardaría un año, pero... o sea, caminando todos los días, en caravana, bueno, con todo ese tema, pero unos 14 días por lo menos de caminata y por lugares bastante inhóspitos y peligrosos. O sea que, digamos, tampoco fue fácil, digamos, para tener idea. Bien, se levantó de noche, ¿no? O sea, el tema de la fuga nocturna, ¿por qué de noche? Es lo de siempre, José responde con celeridad. Es lo que estuvimos insistiendo tanto y bueno, damos siempre vuelta en lo mismo, pero la característica más propia de José es justo, o sea, cumplía la voluntad de Dios sin chistar, ¿no? Entonces, obediente, la obediencia sin demora, hora de labor. Bien, porque tiene una certeza y Dios va adelante, o sea, ¿por qué es obediente? La raíz de la obediencia es la confianza. Él confiaba en el Padre Providente. Y entonces la confianza lo llevaba a obedecer. A ver, había nacido en Belén, teníamos ahí, están los parientes, lo que era familia de Jesé, está todo ahí, y ir a la nada, es ir a la nada. Y bueno, pero confía en Dios, en la providencia y lo hace, ¿no? Por eso el justo vive de la fe, de la confianza y del abandono al Padre. Realmente su fe es puesta a prueba, pues tiene que confiar. Bueno, vamos y el Señor guiará el camino, como hizo el camino por el desierto a Israel, que lo guiaba con la luz, la columna de fuego de noche y la nube durante el día. O sea, siempre esa guía, ¿no? Y por eso le decía, la imagen habla por sí sola, ¿no? La Virgen en el burrito y José adelante, con el niño. ¿Por qué? Porque es padre de familia y se puso al hombro la familia. Entonces, muy, muy fuerte el protagonista, ¿no? Entonces, estos personajes son históricos, pero también muy, muy representativos de todo lo que están viviendo, ¿no? José aparece, ahora vamos a ver algo muy interesante que dice el Papa, no lo voy a anticipar, ¿no? Pero cómo cataloga lo que hace José, es muy lindo. Y después es el salvador de la familia, o sea, se la carga al hombre y salva la vida. Y de algún modo repite lo mismo de Israel, que vuelve de Egipto a la tierra para empezar la vida, ¿no? Parece que al salir de Egipto hacen la alianza de Sinaí, ahí nace el pueblo. O sea, entró un grupo de tribus a Egipto y sale un pueblo. Y en el desierto se constituye como pueblo y llegan a la tierra y ya se establecen y son el pueblo de Dios. Entonces, la misión de José es llevar a Jesús como Moisés, que llevaba al pueblo de Dios, lleva a Jesús, que representa el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Bien. Otra vez el tema de la obediencia. Y después, ese regreso a la tierra de Israel, o sea, pasó el peligro, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, muerto Herodes, bueno, ya el peligro estaba pasado, ¿no? No sabemos qué pasó. El Evangelio no dice nada de qué pasó, no hay absolutamente nada. Acuérdense que se fue a Egipto y después, muerto Herodes, pega la vuelta de Egipto. Entonces, entre medio nos cuenta la matanza de los inocenses, pero no dice nada de la estadía. Sabemos que fue hasta la muerte de Herodes. Por los datos históricos, los autores calculan 2 años como mínimo, ¿no? Entre 1 y 2 años como mínimo, tal vez pueda más, ¿no? Pero fue el tiempo hasta que desaparece Herodes, si no tenía que estar siempre ahí, ¿no? Y
el primer destino a donde quieren ir es a Judea, porque eran judíos, o sea, de la provincia del sur, de la tribu de Judá, y ahí estaba Jerusalén, ahí estaba Belén. Quieren ir a Judea. Pero ahí estaba en Judea, lo sobrevivió Arquelao. Acuérdense que tenían varias esposas, hijos con distintas esposas, ¿no? Entonces, bueno, este se salvó. Se salvó que lo matara Herodes y bueno, reinó, pero parece que también era buenito. Tenía los genes del padre. Entonces José tuvo miedo, entonces cambió, ¿no? Digamos, puso el GPS y empezó a ir recalculando y empezó a irse al norte, a Galilea, ¿no? Y entonces ahí reinaba otro Herodes, pero este Herodes Antipa, este era más buenito. Ahí está Nazaret, ¿se acuerdan que hablamos mucho de Nazaret, lo que era, bueno, cuando... Y ahí transcurrió la mayoría de la vida pública, ¿no? En este sentido, es como que, digamos, Dios le manda a regresar a Israel. Ahora, el lugar concreto lo elige San José. Quiere ir a Judea, le avisan, seguramente a medida que va llegando irá preguntando, no había WhatsApp, no había mail, no había diario, entonces cuando iría llegando las caravanas, en esas paradas obligatorias le comentarían quién reina, mirá, Herodes murió, pero está Arquelao, sí, no es tan malo como el padre, pero le pegan el palo, entonces habrá tomado la decisión de, bueno, vamos a otro lado, ¿no? Para estar un poquito más seguro y va a Galilea. Así que esto es un poco donde queda a Nazaret, ¿no? Y ahí enganchen con lo que vimos en el primer y segundo encuentro, como es la vida de Nazaret, etc. Toda la mayor parte de su vida ahí, ¿no? Trabajando, el hijo del carpintero, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, ¿cuál es el valor teológico y simbólico del relato? O sea, esto sería largo explicar, pero bueno, porque algunos dicen, bueno, es un midrash, no, a ver, cómo funciona la mente de Mateo y de cualquier judío de la época. Siempre hubo discusión hasta que hoy se aclaró. La historia, como ilusionismo al principio, porque pensó que era una ciencia exacta y no es exacta, de los hechos, reconstrucción de los hechos del pasado. Ir al pasado para reconstruir los hechos. Técnicamente algunos dicen, más que historia es crónica, yo quiero reconstruir los hechos del pasado. Como no existe la máquina del tiempo, entonces uno interpreta, ¿no? Pero muchas cosas no se saben, hay que ver, ¿no? Ahí en broma dicen en Israel, cuando dice el curso de arqueología, decían que encuentran 2 piedras, son una casa, 3 piedras, son un templo. Nosotros visitamos Qumran, ahí se encontraron todo un montón de rollos del Mar Muerto, es una cosa muy interesante, ¿no? Un chico, mira, yo jugaba eso, en esa zona, Qumran está justamente en el desierto de Judea, y entonces hay unas montañas, está el Mar Muerto y unas montañas. Las montañas tienen unos huecos que son unas cuevas. Y había unos chicos jugando a tirar piedra y a embocar en las cuevas. Y entonces de golpe tiran una piedra y escuchan un ruido. Se trepan, se meten en las cuevas, que daría miedo, y se encontraron con un jarrón de arcilla cocida y adentro tenía un rollo, que era un libro, sería para nosotros, pero enrollado, ¿viste? Y los chicos se lo llevaron. Yo no me acuerdo, hay un norteamericano que lo explica, pero yo no sé si se lo vendieron a un árabe a $20, ¿no? Y después creo que un judío se lo compró al árabe a $100 y se lo vendió a un coleccionista norteamericano en $1 millón. Business Army. Después el gobierno de Israel lo reclamó y lo tuvieron que devolver, ¿no? Son los famosos escritos del Mar Muerto. Entonces, después cavaron todas las cuevas y encontraron un montón de material, ¿no? Y frente a las cuevas hay unas ruinas. Y resulta que investigando, esto nos contaba el profesor de arqueología, encontraron una gota de tinta, o sea, una manchita de tinta.
Entonces ya armaron una teoría que ese era el scriptorium, como dicen, donde los tipos hacían las copias de todo. Busquen por internet, hay una especie de video que reconstruye todo, y los tipos cómo copiaban los manuscritos, todo como los monjes de la Edad Media proyectado ahí, todo por una gota de tinta. Bien, hay mucha imaginación. Lo más posible es que ante la destrucción de Jerusalén, por la época también de los rollos, los judíos huyeron. Un poquito más al sur está Mádaba, donde se escondieron, y ahí los judíos juran la bandera, porque ahí los sitiaron 2 años, los romanos, años 70, estaba el jefe era Tito, del ejército, los sitió 2 años y ellos se suicidaron antes de entregar, muertos de hambre, un desastre. Pero ellos juran la bandera y dicen nunca más Mádaba, ahora vamos a pelear, no nos vamos a suicidar, ¿no? Entonces ahí hacen todo un lugar simbólico, juran los soldados ahí, etcétera, en Mádaba. O sea que es muy posible que los que huyeron de Jerusalén cuando venía Tito, que después fue emperador, ¿no? Llegó a Roma, ahí está el arco de Tito en Roma, que son todos los triunfos de Tito, aparece la menorá, hay un dibujo que era del candelabro, está el arco de Tito. Cuando yo estaba estudiando en Roma, salió en los diarios que un judío le hizo juicio al Estado italiano para que le devuelvan la menorá. Y la prueba era que estaba en el arco de Tito. Así que, de hecho está un soldado romano llevando, porque saquearon el templo, entonces está llevando eso. Bueno, entonces digo que pues posiblemente huyeron y se llevaron la joya para ellos, que eran los textos de la escritura, y entonces se refugiaron en las cuevas y por el clima seco se conservó. Son más o menos entre el siglo II antes y siglo después de Cristo. Bueno, digamos, lo que quiero decir, pues digo, la historia es interpretativa. Ahora, digamos, entonces, cuando un judío escribe historia, cuando Mateo escribe, para ellos no es ir al pasado para esa curiosidad de reconstruir el pasado, sino en qué medida el pasado es significativo para nosotros. Fíjate, cuando hacen la Haggadá, que es el relato del Éxodo, dice, el año que viene en Jerusalén. Durante casi 1600, 1700 años los judíos celebraban la Pascua fuera de Israel y siempre decían el año que viene en Jerusalén. Y en 1950 fundaron el Estado de Israel. O sea, pasaron 1000 y pico años siempre. El año que viene en Jerusalén. O sea, celebran la Pascua y bueno, el que viene iremos a Jerusalén. ¿Ves? La historia es más significativa para el presente. Entonces, cuando Mateo cuenta esto, nos quiere iluminar nuestra vida como iglesia y no tanto reconstruir el pasado. ¿Hay hechos históricos? Sí. O sea, toma los hechos históricos y lo cuenta con un sentido catequístico. Esto pues siempre hay lío de la historicidad. Es eso. Entonces, es un relato con base histórica, pero con un sentido teológico. ¿Qué quiere decirnos Mateo? Bueno, lo que yo decía, Jesús recapitula toda la historia de Israel. En él se incorpora Israel y se abre al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero echa sus raíces en Israel, ¿no? Y entonces también pasa por lo mismo que pasó por Israel. Israel se morían de hambre, tuvieron que ir a Egipto, estuvieron 400 años, sufrieron la esclavitud, también fueron emigrantes, en un momento se pegaron la vuelta. O sea, la kénosis, se hizo hombre, como dice Filipenses, ¿no? En Génesis aparece la kénosis, el verbo que no en griego es vaciarse. El himno de los Filipenses dice que Jesús, siendo de condición divina, no tuvo a bien esa igualdad con Dios, sino que se vació de sí mismo y se asumió la condición de siervo, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces va un poco en esta línea, ¿no? Y después la solidaridad con el pueblo. O sea, digamos, es solidario con todos los sufrimientos del pueblo, ¿no? Aparece entonces como obra del Padre, porque es Dios que los protege, que los guía y los trae, ¿no? O sea, queda muy fuerte la providencia de Dios, que se manifiesta sobre todo a través de las mediaciones humanas. Siempre, ahora vamos a ver un poquito ese tema. La providencia de Dios se manifiesta a través de las mediaciones humanas. Esto, ahora volvemos. ¿Qué significa? Ahora, para que la providencia de Dios se manifieste a través de las mediaciones humanas, es importante la disponibilidad y la obediencia de José.
Por eso José fue instrumento de la providencia de Dios, fue la sombra del Padre. También la docilidad de María, no le hizo un planteo a José y no, pero no vamos a cambiar de casa, yo acabo de decorar la pieza de Jesús. No, vamos. Bien. Por eso lo pone como sacramento, ¿no? O sea, de Jesús, es importante. No sé si conocen es un cuento que hace el padre Mamerto Menapace, no sé si lo conocen. No, la Andricina, perdón, en un libro con Mamerto, en un cassette. Yo me acuerdo porque me cargan porque el protagonista de este cuento es el padre Damián. Lo hago breve por la hora. Dice que en un pueblo se desbordó un río y entonces se venía una inundación. ¿Tá? Entonces avisaron, evacúen todo porque se viene la inundación. Y el cura dijo, no, yo soy cura, Dios me va a proteger. Y no se quiso mover. Y le vino la inundación, ¿no? Entonces el cura se subió arriba del techo, ¿no? O sea, primero vino la Guardia Civil con el camión y el tipo no quiso, no, a mí Dios me va a proteger y se quedó. Vino una primera oleada, le tapó la casa parroquial del templo y se fue al techo. Entonces vinieron con la lancha. O sea, padre, suba porque viene una segunda oleada y se va a ahogar. No, Dios me va a proteger. Vino una segunda oleada y se tuvo que trepar arriba de la cruz. Estaba agarrado ahí de la cruz. Entonces vinieron con un helicóptero. Padre, suba porque viene una tercera oleada y se lo lleva pues. No, yo soy cura y Dios me va a proteger. ¿Está? Y viene la tercera oleada y se lo llevó puesto y se ahogó. Entonces va arriba, va al cielo y llegó al cielo enojadísimo, ¿no? Y entonces se enojó. Y entonces fue a reclamar a Dios, pero che, soy cura, te entregué la vida y te pedí ayuda y vos no me socorriste. ¿Qué no? Dice, te mandé el camión de la Guardia Civil, la lancha y el helicóptero y vos no me diste bolilla. Bien. Dios se vale de mediaciones humanas. Eso. Nosotros esperamos el ángel, pero Dios se vale de mediaciones humanas. Incluso después lo veremos en positivo, nosotros somos sacramento, somos la mediación. Somos la mediación. O sea, cuando nosotros ayudamos a alguien, somos signo de la providencia del Padre. Cuando nosotros hacemos una obra de caridad y ayudamos a alguien por solidaridad, estamos siendo signo de la providencia. Esto lo decía San Juan, hoy en día, mira, San Juan Pablo II, Salvificio Doloris, que dice, pero ¿por qué el dolor, no? Bueno, todo lo malo que no tiene explicación, pero él dice, despierta en nosotros la solidaridad y la compasión. Nos saca de nosotros el dolor ajeno. Entonces nosotros seremos, bueno, la pobreza, bueno, pero nosotros tenemos que ser signo de la providencia también. Bueno, hizo todo este tema, ¿no? Líneas conclusivas. José cuida a la familia en el exilio y los distintos cambios o caminos. Tuvo que mostrar, ahora vamos a ver, valentía, creatividad y capacidad de adaptación. El Papa pone valentía y creatividad, ahora vamos a ver, ¿no? Como acá en Patris Cordis, como una característica que complementa la acogida, ¿no? de la aceptación. Yo le agregué capacidad de adaptación también, porque es muy difícil, ¿no? Los médicos hablan del síndrome de adaptación. Cuando vos te vas a vivir al extranjero, me tocó 2 veces, tenés 3 meses por lo menos hasta que te adaptás, ¿no? Que no entendés el idioma, que no entendés la costumbre. O sea, hay un síndrome de adaptación que te genera mucho estrés también, hasta que te puede adaptar un poco, ¿no? O sea, y bueno, pero tuvo que adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Flexible, para poder, el rígido se quiebra, el flexible se adapta, ¿no? Entonces era flexible en eso. Ahí decía que no tenemos noticias de cómo fue la vida de José, María y Jesús en Egipto, ¿no? El Evangelio no dice más nada, ahí quedó, ¿no? Pero pues sabemos mucho por todo el testimonio de los exiliados, vieron lo de Lampedusa. Lampedusa es esa isla al sur de Italia donde se naufragaron todos los barcos todo el tiempo, ¿no?
Bueno, vemos los cubanos también que cruzan los balseiros y bueno, la gente escapa y huye, ¿no? Entonces pues, la pelea del Papa es, bueno, pero hay que recibirlos. Pasa que te crea un problema para un país muy complicado, pero bueno, pero si no se ahogan. El Papa fue ahí una vez a dar una misa porque no los recibió. Está bien, todo el tema de la inmigración, y entonces, bueno, se ahogaron no sé cuántos, chicos, ¿viste? Entonces, el Papa dice, eso es un reclamo humanitario, la humanidad debería hacer algo, ¿no? Por eso el Vaticano adoptó alguna familia, acá también, acá en San Miguel hay una familia siria que adoptó también, por mediación de los jesuitas. El chico es peluquero, corta el pelo a los chicos acá. O sea, tratar de decir, bueno, acojamos una familia porque es un reclamo humanitario, ¿no? Bueno, bien. Esto es lo que le decía, es un capítulo del libro de José Rabasi, que yo les hablé, le pone este título, Aventuras apócrifas. O sea, además de los evangelios canónicos, hay algunos evangelios apócrifos que hablan o sea, ¿qué hacen? Son textos folclóricos que tratan de llenar los vacíos que deja los canónicos, que no sabemos cómo pasó, pero tienen un poquito de pensamiento mágico. Entonces él pone primero, el padre Rabasi, él dice que lo visitó, hay un monasterio greco-ortodoxo que se llama de San Gerásimo, un monje, siglo VI, VII, ¿no? Que él fundó un monasterio y ahí en un monasterio hay un lugar que es muy visitado por turistas que le llaman la Calamonía, en el idioma local, que significa la buena estancia. Está cruzando el Jordán, el Valle del Jordán, y dice que sería la primera parada de la Sagrada Familia cuando iba camino a Egipto. Claro, estas son cosas de peregrinos, pero hay relatos de peregrinos que cuentan eso. Es factible y sí, está en el camino histórico, ¿no? Y ahí hoy en día hay un lugar que se visita y sería ese primer lugar, ¿no? Que aparece. Después hay otro lugar ya en Egipto, toda la parte del desierto los apócrifos no dicen nada, pero cuando llega a Egipto hay un lugar que se llama el lugar del baño. También hay un lugar que se venera ahí en Egipto, porque dice que, imagina, después de todo ese camino estaban todos bastante chivados, y entonces la Virgen quería bañar a Jesús, y entonces dice que brotó milagrosamente una fuente para que la Virgen pudiera bañarlo a Jesús. Entonces ahí veneran ahí ese lugar como el lugar del baño, lavar la túnica a Jesús para que tuviera. Son pequeñas cosas. Después hay otra escena que cuenta este evangelio apócrifo que entraron a un templo, o sea, vos vas a un lugar y empezás a visitar todo lo que hay. Entraron a un templo que había 365 ídolos, o sea, todos los días había el culto a un ídolo pagano. Dice, cuando entró Jesús con María, se cayeron todos de frente y se hicieron añicos, se destrozaron. Pero se inclinaban, ¿no? Después también dice que Jesús se puso a jugar con los chicos, viste lo que suele pasar, empieza a socializar ahí en Egipto, y entonces, viste, los chicos medio que al inmigrante, al extranjero, lo miran feo, ¿no? Entonces Jesús agarró barro y con barro hacía dibujos, palomitas, las soplaba y salían ambulancias, todas cosas, bueno. Esto de los apócrifos, se llama Evangelio Árabe de la Infancia y Evangelio Pseudo Mateo, digamos. Bueno, esto por eso le puse folclore, pero bueno, nos quedamos. Pero vean la perspectiva teológica que es distinta. Esto, bueno, será verdad, no sabemos, interesante, divertido, pero palabra de Dios es lo que sigue, ¿no? Bien, el número 5 de Patris Corde dice Padre en la ternura, ¿se acuerdan? Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa. Está bueno esto, o sea, lo cortés no quita lo valiente, o sea, realmente para hacer lo que hizo José hay que ser valiente y creativo y buscando soluciones, ¿no? O sea, fue valiente. Entonces dice el Papa, si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, cuando él decía Padre en la acogida también del pasado, eso es lo primero, lo que no es asumido no es redimido, tengo que aceptar mi pasado, la mochila, bien. Hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida. Uno trata de elegir, pero hay muchas cosas que no eligió y le suceden. Entonces, San José vieron con la angustia y bueno, tuvo que asumir muchas cosas, ¿no?
Pero a esa aceptación, que el Papa dice que no es nada fácil, hay que ser muy, muy valiente para aceptar todo en la vida, sigue la valentía creativa, que es otra característica de San José, ¿no? Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnosla de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener, ¿no? O sea, San José tuvo que ser creativo, no sabemos de qué trabajó, pero tuvo que arreglársela para de comer a la familia. Y la valentía, ¿no?, de enfrentar lo desconocido, la incertidumbre, bueno, es eso. O sea, la valentía creativa en las dificultades, con la confianza de que la providencia lo cuidaba, sí, pero también tuvo que poner lo suyo, ¿no? Esto está bueno que pone el Papa. Dice, muchas veces leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos, ¿por qué Dios no intervino directa y claramente, como hacen los apócrifos? ¿Por qué Dios le permitió esto? ¿Por qué no le mandó un rayo y lo mató a la... O que la esposa, si hubiera avivado, le ponía un poquito de venenito ahí en la copa de vino y ya está. Bueno, ¿por qué no? Y bueno, Dios actúa a través de eventos y personas. ¿Ves lo que decíamos recién? Dios actúa a través de mediaciones. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la nación. Este era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño de su madre. Está buenísimo esto. ¿Dios intervino? Sí. ¿Solucionó mágicamente los problemas? No. Le dio a José, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre valiente, un hombre luchador, y ahí fue el milagro. Él protegió con la ayuda de Dios a la Sagrada Familia y la salvó del peligro. Ve que esa parte, el milagro fue José. La mediación de la providencia de Dios fue José. Y lo dice, ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. José fue el medio de la salvación, ¿no? Instrumento, sacramento de salvación. Bien, seguimos un poquito más. De una lectura superficial de estos relatos se siente siempre la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Los malos ganan. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Acuérdense que ellos estaban viviendo en Nazaret, ¿tá? Ahí fue la anunciación, pero justo viene una ley del emperador que mandó empadronarse. Tuvieron que mudarse con María embarazada a Belén. 70 kilómetros en esa época tampoco no era fácil, ¿no? Ir a Belén. Ese es el capricho de siempre, esto está en la Biblia, uno de los pecados de David fue hacer un censo. Pues sí, ¿qué tiene de pecado eso? No, quería ver cuánto éramos el pueblo, para ver cuántos poderosos son, y se sentía dueño del pueblo. Entonces el censo que hacía el emperador era cuántos súbditos tengo, a ver, es eso, enfermedad de poder, ¿no? Y bueno, pero ellos obedecieron a la ley humana, civil, y Dios se valió de eso para cumplir la profecía de Miqueas y fue a nacer en Belén. Acuérdense que cuando el Evangelio de Juan dice, ¿de dónde nació? Este es de Nazaret. Nazaret no puede salir, bueno, el Mesías tiene que salir de Belén, porque es la tribu de Judá. O sea, la profecía se cumplió a través de mediaciones que a veces no entendemos. Lo de Santa Teresa, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pero la historia no se le escapa a Dios, ese es el acto de fe que a veces nos cuesta. Los hilos de la historia, no sé. Ese es el mensaje de los textos apocalípticos. El Apocalipsis, aunque parezca mentira y da miedo, las imágenes, es un libro de consolación. El Apocalipsis te dice, la historia no se le escapa a Dios. Dios es el Señor de la historia, porque está bien, muy drástica la lucha, el bien y el mal, pero de golpe Dios interviene
Y al final la Jerusalén Santa, acá no hay sufrimiento ni dolor, premio a lo justo, etc. Un poco el mensaje, es un mensaje de consolación, que Dios sigue conduciendo la historia, ¿no? Incluso nuestra vida parece que a veces está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia, ¿no? O sea, lo que siempre decimos, bueno, hay un problema, bueno, es un desafío. Tomémosle, veámosle la parte positiva y tengamos valentía creativa. Es una enseñanza muy, muy linda de San José, ¿no? Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. ¿Qué pasa si un papá y una mamá le solucionan absolutamente todos los problemas al chico? Sale un nabo. ¿Eh? El padre tiene que darle herramientas y que... Yo conocí un hombre, no importa, justo había escrito un libro, se llama El Taller de Nazaret, que era muy devoto de San José, y se dedicaba a asesorar empresas, un tipo muy, muy formado en conducción de liderazgos, ¿no? Nos dio una charla con una seminarista de liderazgo, y él decía que cuando veía un hijo, le decía, papá, tengo este problema. Y él decía, bueno, haz una cosa, andá, tranquilízate, sentate y tráeme 4 soluciones y yo te ayudo a elegir igual de las 4. Los hijos salieron líderes como el padre, tiene toda empresa, bien. O sea, es eso. Dios como padre, si vos le solucionás, no lo dejás que se caiga nunca, que nunca se golpee, que nunca se queme, claro, entonces a veces Dios confía, Dios no interviene, bueno, tendré que intentarlo yo. Y de golpe nos hace sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Podemos planear, inventar y encontrar, ¿no? Bien, el Hijo Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado, ¿no? Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. O sea, también para la Virgen fue el gran apoyo, ¿no? Por eso cierro con lo que insistíamos mucho el primer encuentro, ¿no? ¿Por qué José? O sea, aquí queda claro que el Padre, ahora lo veremos si tenemos tiempo, el Padre absoluto es Jesús, es Dios, ahora lo vemos. Estaba en las cosas de mi Padre. Pero necesitaba, no solo para que le dé la descendencia davídica, sino también humanamente. María necesitaba el compañero. Y Jesús, el papá, que esté con él y lo cuide porque nació débil. Aceptó las mediaciones humanas de la vida. San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. O sea, esta escena nos muestra cómo María y José cuidaron el mayor tesoro que es Jesús y siguen cuidando la Iglesia. Por eso, patrono de la Iglesia Universal San José, María nuestra Madre, ¿no? Bien. Bien, acá un poquito, quiero pasar rápido, ¿no? Bueno, y también lo positivo, ¿no? También ser nosotros custodios del misterio que es cada persona, ¿no? O sea, también algo más bien de tipo práctico. No sé cómo voy a hacer en 12 minutos. Listo. Este es el otro texto que quería que veamos. Lucas, nos pasamos a Lucas, ¿te acuerdan que están las dos miradas distintas, una de José, otra de María, etc.? Sus padres, yo le fui coloreando como los va llamando. Sus padres. Ahí está. Sus padres. Iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Bueno, después están las explicaciones. Entonces, el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, todos los años, costumbre. Pero no me aguanto decirlo. Los judíos tienen 3 fiestas de peregrinación que son obligatorias.
La más importante de las tres es la fiesta de Pascua. ¿Tá? Después sigue la fiesta de las chozas, Sukkot, bueno, y después la del, ¿cómo se llama? La de Pentecostés, 50 días después, ¿no? Que celebran la Pascua, el camino por el desierto y la entrega de la Torá en Sinaí. La alianza, son las tres grandes fiestas, tan seguiditas, algunos iban y se quedaban los 40, 50 días, y otros iban y volvían, y otros iban para Pascua. Bien, entonces eran cumplidores de la ley, ¿no? Terminada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Iban en clan, en familia, y los chicos, eso pasa hasta el día de hoy, los pibes van por su cuenta, siempre pasa. Entonces, creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, después comenzaron a buscarlo entre pariente y conocido, y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de Jesús. Al tercer día, esta frase siempre tiene un simbolismo, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al ver sus padres, quedaban maravillados, y su madre le dijo, maravillado de cómo se traduce, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? No sabía que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Y ellos no entendieron lo que decían. Si alguno tiene hijo adolescente y no lo entiende, bueno, María y José pasó. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. ¿Está? Vamos rapidito viendo lo esencial. Jesús iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Jesús iba creciendo en sabiduría y estatura y en gracia delante, se llama inclusión esto. El texto está claramente marcado con dos frases iguales, ¿no? Este es el texto. Bien, esto paso, otro momento de angustia, ahí pues digo, un sumario de lo que vimos recién, ¿no? Que estaba puesto, ¿no? Jesús tiene que tomar una actitud de adulto, ¿no? Es el último dato que tenemos, después hasta que aparece para llevar pesado. Y es un estudio muy completo. Calcularon que eran 100.000 los peregrinos que iban de todos lados a celebrar la Pascua ahí. Por eso, si bien el cordero se sacrificaba en el templo, después la Pascua se comía por casa de familia, ¿no? Y por eso a veces se sacrificaba el día anterior, etcétera. Bueno, algunos recorrían, bueno, en caso son 70 kilómetros de ida y 70 de vuelta. Son 140. Venía en caravana por el tema de seguridad, ¿no? O sea que no era tan fácil, pero bueno, no la dejaban de hacer, ¿no? Y está toda la importancia de la fiesta de Pascua, pero bueno, yo esto lo paso un poquito. Dice que tendría unos 12 años. Acá la mayoría de los estudiosos lo comparan, no sé si conocen el Bar Mitzvah, ¿oyeron hablar? Bar es el genitivo, hijo de, Mitzvah es el ¿no? Es el hijo del mandamiento. Los judíos, varones, bueno, depende de la línea. Los ortodoxos, lo más clásico, al varón con 12 años y medio más o menos, entre los 12 y los 13 años, va a la sinagoga, se pone los tefilí y lee públicamente la Torá. Y a partir de ese momento es adulto en la fe. La mujer, lo vimos a los 12 años, ¿te acuerdan? Hasta los 12 años y medio los padres decidían con quién se casaba. Después de los 12 años y medio ya era adulta y podía decir que no. Igual la casaban, pero podía zapatear un poquito. Algún berrinchito podía hacer, pero bueno. Por eso es una edad clave. Algunos preguntan si esto no sería el equivalente, pero hay que ser honesto intelectualmente. No tenemos ningún documento que pruebe que el Bar Mitzvah se hacía en aquella época. Pero bueno, es muy típico, ¿no? Bueno, sería como un rito de iniciación a la edad adulta. Entonces, de hecho, los chicos iban juntos, o sea, por eso se perdieron, o sea, tendrían bastante autonomía. Era un chico normal y estaba con sus compañeros. Ahora, ¿qué pasó? Lo perdieron 3 días buscándolo. ¿Por qué es significativo? Porque, y esto mucho, ahora vamos a ver al final, es la noche oscura, un poco. Hay un simbolismo en eso, ¿no?
Después, sentado en medio, esa es la actitud del maestro. Eso lo extraño acá. O sea, Jesús se pone en lugar la seño y se hace. Bueno, estaban todos los doctores de la ley y Jesús sentado en lugar de seño. O sea, es el lugar del maestro. Y con 12 años le hacían preguntas y él les contestaba. O sea, con una autoridad que los sorprendió. O sea, digamos, esa es una escena por eso. Fíjate, está muy bueno acá. Él está todo alrededor y Jesús está. Pero el del medio era el lugar del maestro. ¿Mm? Sí. Es como una pequeña manifestación de su divinidad que estaba oculta, ¿no? O sea, hay un intercambio y causaba admiración la respuesta, ¿no? Entonces aparecen sus padres. El verbo ahí traduce bien, estaban maravillados, porque el verbo no puedo explicarlo mucho, pero aparece varias veces cuando ante Jesús hace un milagro, porque hay como una doble reacción en María y José, pero es explicable. Es un texto que no entendés qué está pasando. O sea, de golpe te encontrás a tu hijo dándole clase a los maestros de Israel y decís, ¿qué pasa acá? Primero la admiración, después vino el reto. Pero por eso hay un poquito. Pero en realidad es un estupor que está ligado a la experiencia de fe, porque este verbo aparece varias veces cuando hay una curación, algo extraordinario, y la gente se maravilla y dice, qué grandes cosas que hace Dios. Los lleva a la alabanza de Dios por las cosas grandes. Digamos, yo diría que el primer movimiento de María y José fue de admiración, ¿no? Y en el fondo creo que quedaron admirados, pero como buenos padres, tirón de oreja había que darlo. Por eso vino el reto después, ¿no? O sea, del asombro, de la maravilla, pasan al reto. Sí, muy bien, pero no te salvás. Entonces, acá José, como buen padre, ¿qué hace? Se corre y deja que la mamá lo reste. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Entonces, María toma. Usa la palabra tecnón, que es un diminutivo de hijo, que es un texto de ternura. Hijo mío, tu padre y yo te buscábamos angustiado. Lo pone primero el padre, angustiado, ese verbo griego, dice muy angustiados, ¿no? La creación entera gime con dolores de parto, bueno. O sea, imaginárselo, ¿no? Perdés tu hijo único, no es difícil imaginarse la angustia de los padres. O sea, eso, primero la maravilla, el asombro, y después le salieron la paternidad y la maternidad. Bueno, pero no hiciste pasar una fe, entonces cobró, ¿no? Por eso es un anticipo de la Pascua, el tercer día, ¿no? La pérdida, ¿no? Entonces, Jesús va afirmando en la autonomía y, bueno, se va abriendo un poco la novedad. Porque después el texto dice que volvió a su casa y estaba sujeto a los padres, diciendo, bueno, listo, ¿no? O sea, que después de eso, ¿no? Por eso es en los caminos de Dios, más que una vez hay que volver a buscar al Hijo, empezando, ¿no? A ver, por eso voy un poco al relato. O sea, fue un acontecimiento, un relato histórico, pero que tiene siempre un mensaje. Está escrito con un mensaje catequístico de enseñanza, ¿no? Y esto va a llamar la atención. Lo dijo San Juan Pablo II en Redemptoris Mater y causó asombro. Dice que María tuvo que vivir la peregrinación de la fe también. No fue exento de la oscuridad de creer. Y esto es un anticipo también de la fe como caminar en la noche y en la oscuridad. Y la fe, como toda fe, tuvo que ser purificada. Y esto vamos a ver en lo que pasó acá, ¿no? Yo esto lo paso rápido porque ya es la hora, pero bueno. Le puse Joseph Ratzinger porque él lo firma así el libro, era papa, pero bueno, pero escribió Jesús de Nazaret, tiene 3 tomos y un tomito de los Evangelios de la Infancia, que es muy, muy, muy lindo. Dice, él debe estar con el Padre. La respuesta de Jesús, ¿por qué buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Debo estar en la casa de mi Padre por el templo, no es la traducción, porque no dice la palabra oikos, casa,
más bien debo estar en las cosas de mi padre. O sea, como diciendo, yo tengo que obedecer a mi papá. A ver, lo voy a decir muy simple pero claro, para que sea claro. Le hizo cortar el cordón. José y María se apegaron a Jesús como cualquier madre o padre o un hijo. Y esto les recordó que perdona a los padres. No, tenía una misión que cumplir. Que María y José, como padres, tienen que hacer, en el sentido que, bueno, mi hijo tiene vida propia y va a tomar un camino que es el propio, no se lo puedo controlar todo. Entonces, tuvieron que hacer eso, es una madurez humana y una madurez espiritual también, ¿no? Crecimiento. Jesús les provocó un poquito este crecimiento, ¿no? Entonces tuvieron que entrar en el misterio, ¿no? Esa palabra en el corazón, es decir, bueno, estos acontecimientos no los puedo interpretar superficialmente y tengo que darle vuelta al corazón, que es lo que hace María, para ver qué es lo que Dios me está diciendo. Yo calculo que después en privado habrán charlado mucho María y José y los preparó para lo que siguió después, ¿no? Que es aceptar la muerte, ¿no? De su hijo en la cruz. O sea, fue como una preparación para eso, ¿no? Entonces José iba teniendo cada día más conciencia de que cuidaban, pasa que pasaron 12 años y bueno, era propio y empezó a despertar la misión. Después pasaron casi otros 18 años pero bueno, tuvieron que ir creciendo y madurando en la fe, ¿no? Bien, valor teológico. Es una reflexión teológica y una evidencia de fe, ¿no? O sea, José y María representan a la comunidad de la iglesia que también tiene que crecer y madurar en la fe. En el sentido que a veces perdemos al Señor y lo buscamos, ¿no? La historia de fe es una búsqueda y encuentro permanente. A veces caemos en activismo, en oscuridades, nos pasan cosas malas y no encontramos al Señor, y siempre hay que estar en permanente búsqueda del Señor, ¿no? O sea, y saber que no contendemos. A Jesús solo se excede por la fe. O sea, ellos lo tenían como el Hijo, pero Jesús le hizo descubrir que tenía que creer que era el Hijo de Dios por la fe. Estaba en las cosas de mi Padre. Mi Padre es Dios, ¿está? Entonces, María y José son prototipos de los creyentes cristianos que hacen este camino de fe, ¿no? Entonces, siempre estamos en búsqueda, no hay un texto de Orígenes que cuando lo perdemos y el Señor se esconde para que lo busquemos más, ¿no? Siempre hay todo un crecimiento, ¿no? Muchas veces lo entendemos, aceptamos, porque es un misterio, ¿no? Y después esa actitud de ir a la búsqueda también, ¿no? O sea, salieron a la búsqueda de Jesús. O sea, no se quedaron pasivos, ¿no? Ahí muchos hablan de, bueno, salir a buscarlo en los pobres, los necesitados, etcétera, ¿no? Por eso las primeras palabras de Jesús son estas. Nos revelan que su hogar, su espacio absoluto, su mundo era el Padre, con mayúscula, ¿está? Y José nos enseña a tener fe en que Dios incluye, creer que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos, ¿no? Tiene siempre esta mirada más amplia. Entonces, dice, un adolescente revela que tiene un destino absoluto que va más allá del lazo familiar y que lo sitúa de cara ante Dios, ¿no? O sea, Jesús se abre a su propia misión y le hace como una advertencia a sus padres para que sepan, sí, yo en casa estoy chocho, pero tengo una misión que aceptar, no quiere dar la vida. Entonces, de acá se saca y ya terminamos. Entonces, primero, la peregrinación, o sea, peregrinar con Jesús, ir al templo, nosotros vamos a Luján, vamos a los lugares, qué lindo. Afanosamente buscar a los hijos perdidos, espiritual o biológico, ¿no? O sea, todo buen padre baja la cabeza y va a buscar al hijo perdido. No descansar hasta encontrarlos y hasta llegar hasta donde estén, tratarlos con respeto y dignidad y aguardar en el corazón aun cuando no se entiende por qué los hijos jóvenes de ese modo, ¿no? Hay toda una escuela para padres en todo esto. Bueno, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Yo abrí el juego a las preguntas, pero no sé si alguien quiere preguntar algo. Ya se recontrapasó el tiempo, pero bueno.